No soporto verla. Está aquí todos los días como un estorbo. Y ni siquiera paga nada. Esa voz, esa frase, esa frialdad, venían de mi hija. Fue Mateo, mi nieto de apenas 10 años, quien me mostró el audio. Lo grabó sin querer, jugando con el celular de su madre, y en cuestión de segundos, mi mundo entero se desplomó. La mujer a la que parí con dolor, por la que me rompí el lomo durante décadas, me odiaba en secreto. Y yo todavía pagaba el techo bajo el que dormía. Me llamo Rosa María Jiménez, tengo 63 años, y esta es la historia de cómo me convertí en una extraña dentro de mi propia familia. Una sombra en mi propio hogar, una historia de humillación silenciosa, abandono emocional, pero también de renacimiento, porque cuando me lo quitaron todo, incluso el respeto, descubrí algo que no me esperaba, que todavía me quedaba a mí misma. Cuando era joven, jamás imaginé que envejecer doliera más por dentro que por fuera. Lucía, mi única hija, fue mi motor, mi vida entera. La tuve con apenas 20 años, después de que su padre desapareciera sin dejar rastro. No hubo juicios ni reclamos, solo un vacío que llené con trabajo, esfuerzo y un amor feroz. Dejé de lado mi juventud. No salía, no compraba nada para mí, no tenía pareja ni vida social. Todo era Lucía. Si ella necesitaba zapatos, yo me quedaba sin almorzar. Si quería estudiar, yo aceptaba limpiar casas extras los fines de semana para comprarle libros. Nunca lo vi como un sacrificio. Era amor. Y el amor no debería doler. Lucía creció. Se convirtió en una mujer fuerte, inteligente, con carácter, a veces demasiado. A los 25 conoció a Carlos, un hombre tranquilo, calculador, de esos que sonríen sin mostrar los dientes. Al principio me cayó bien. Era educado, reservado, siempre dispuesto a ayudar. Me dije, al fin, mi hija tiene un compañero de verdad. Poco tiempo después nació Mateo, mi primer y único nieto. Ese niño cambió mi mundo. Cuando lo tomé en brazos, sentí que algo en mí se reparaba, una herida invisible que se cerraba. Durante unos años, fueron felices. Yo vivía sola, en una casita modesta pero mía, y ellos alquilaban un pequeño departamento en las afueras. Nos veíamos los fines de semana o cuando Mateo enfermaba y necesitaban a la abuela Salvadora. Pero entonces llegó la pandemia. Carlos perdió el trabajo, Lucía también. Y en una de esas llamadas que terminan en llanto, me lo pidió. «Mamá, no tenemos cómo seguir. ¿Podemos irnos contigo unos meses? Hasta que se acomode todo». No lo dudé. «Claro que sí, hija. Esta casa también es tuya». Al principio fue hermoso. Cocinábamos juntas. Mateo dormía en mi habitación mientras yo me acomodaba en el sillón. Preparaba sus desayunos favoritos, les dejaba la estufa encendida por las noches, cargaba los gastos sin mirar la cuenta. No me molestaba. Sentía que por fin la vida me devolvía algo de lo mucho que yo había dado. Pero ese unos meses se convirtió en 1 año y medio. Y con el tiempo comenzaron los cambios sutiles, pequeños, pero hirientes. Lucía ya no me miraba a los ojos. Carlos no saludaba al entrar. Mateo, aunque seguía siendo un amor, empezaba a notar las tensiones. Una noche escuché desde el pasillo: «Mamá está exagerando con eso de pagar todo. Se cree una mártir». «¿Y qué querés que haga?», respondía Carlos. «Vive para controlar todo. Me enferma». Me detuve en seco. Me escondí en el baño. Lloré en silencio. Y después me obligué a olvidar. «Seguro fue un mal día», me dije. «Están estresados». No lo decían en serio. Pero las señales continuaron. Mi taza de café desapareció. La cambiaron por una de dibujos infantiles. Mi sillón fue cubierto con cajas.
Mi nombre ya no figuraba como dueña de casa. Todo estaba a nombre de Lucía, incluso el alquiler que yo pagaba. Una tarde, escuché a Lucía hablar por teléfono. Sí, es mi casa. Bueno, la de mi madre, pero ya sabes cómo es. La vieja vive con nosotros. Me dolió. La vieja. No era un apodo, era una sentencia. Empecé a sentirme invisible. Mis decisiones ya no contaban. Cambiaban muebles sin consultarme, compraban cosas que yo no podía pagar. Y cuando me quejaba, Lucía decía: «Ay, mamá, no te pongas dramática. Ya no sos la dueña de todo. Somos una familia». Pero yo sabía que no era cierto. Un día llegué del mercado y la puerta estaba trabada. Cuando finalmente entré, escuché risas ahogadas. Me acerqué a la cocina. Lucía estaba sentada con Carlos, riéndose mientras le mostraba algo en su celular. «Mira esta foto, ¿te acordás?», dijo ella. Carlos respondió: «Sí, ese fue el día que casi la echamos». Y se miraron. Casi con complicidad. No pregunté. No quise saber. Me limité a entrar en mi cuarto y cerrar la puerta. Pero esa noche, Mateo cambió todo. Se acercó temblando. Tenía el celular en la mano. Me dijo: «Abuela, mamá no sabe que esto se grabó. Yo lo escuché sin querer. Y me dio miedo». Puso play y ahí estaba. Mi hija, mi Lucía. No la aguanto más, Carlos. Me saca de quicio. Está en todo. Se mete en todo. Encima paga todo y se cree que tiene derecho a opinar. Yo ya no la quiero acá. «Entonces busca otra casa», decía él. «Si querés, lo hablo yo con ella». «Sí, por favor, que se vaya. No quiero verla todos los días. Me asfixia. Es un estorbo». Mateo me miraba con los ojos llenos de miedo. No por él, por mí. Y en ese momento supe que había perdido todo. Me encerré en el baño, apagué la luz y lloré durante horas. No podía gritar, no podía reprochar. Ya no era su madre. Era un estorbo que firmaba facturas y limpiaba platos. Esa noche, algo dentro de mí se rompió. Pero en lugar de dejarme morir, se encendió una chispa. A la mañana siguiente me levanté en silencio. Preparé el desayuno como siempre. Lucía ni me miró. Carlos se fue sin despedirse. Mateo, en cambio, me abrazó fuerte. Me dijo al oído: «No estás sola, abuela». Y esa fue la frase que me devolvió el aliento. Tomé mi bolso. Salí sin avisar. Caminé hasta la casa de Elena, mi mejor amiga desde la infancia. Esa mujer de carácter, de alma firme. Me abrió la puerta y, sin decir palabra, me abrazó. Ahí rompí en llanto. Le conté todo, desde los comentarios hasta el audio. Y Elena, con los ojos brillantes, me dijo: «Ya no más, Rosa. Se terminó. Vas a recuperar tu lugar, tu dignidad, tu nombre». Y ahí supe que no todo estaba perdido, pero aún no sabían con quién se habían metido. Y lo que hice después fue solo el comienzo. Elena me preparó un café con leche espumoso, como en los viejos tiempos, cuando nos escapábamos de nuestras madres para contar secretos en la cocina de su abuela. Solo que ahora el secreto era más amargo, más denso, como ese silencio que se hace después de una traición. «No podés volver a esa casa, Rosa», me dijo ella, firme, con ese tono que no admite discusión. «No después de todo lo que escuchaste». «Pero... Mateo», susurré. «Él está ahí. No quiero dejarlo solo. Mateo es fuerte y te tiene a vos. Pero vos necesitas ponerte de pie primero, amiga, porque si seguís ahí, te van a terminar apagando». Esa frase me dolió como un latigazo. ¿Apagándome? ¿Tan mal estaba? Miré mis manos. Temblaban. La taza casi se me cae. Yo, que siempre había sido la columna de todos, me estaba desmoronando por dentro
y nadie lo notaba. O peor aún, lo notaban, pero no les importaba. Pasé esa noche en lo de Elena. No pude dormir. Me levanté cada hora, mirando el celular, esperando que Lucía se diera cuenta, que me llamara, que me preguntara al menos si estaba viva, pero no. Ni un mensaje, ni una llamada perdida, solo uno, de Mateo. «Abuela, ¿estás bien? Mamá no para de decir que te hiciste la ofendida, pero yo sé que algo pasó. ¿Vas a volver?» Y lloré, porque él sí me veía. Él todavía me amaba. La mañana siguiente, Elena me acompañó al banco. Lo primero que hice fue cambiar la cuenta a la que se debitaban todos los servicios. Luz, agua, gas, internet. Todo estaba a mi nombre. Todo salía de mi pensión. Pero ya no más. ¿Está segura de que quiere cancelar todos estos débitos automáticos?, preguntó la empleada del banco. La miré a los ojos. Más segura que nunca. Después fuimos a la inmobiliaria. Revisé el contrato del alquiler. Efectivamente, seguía a mi nombre. Aunque Lucía se jactara de ser la dueña de casa, era yo quien firmaba, yo quien pagaba. Decidí dar el aviso de baja. Tenían un mes, 30 días exactos. La llamada llegó por la tarde. Era Lucía. Su tono era una mezcla de fastidio y arrogancia, como si yo fuera una niña que había hecho una travesura. «¿Dónde estás, mamá? Dejaste todo tirado. Mateo está preguntando por vos». Carlos se fue recaliente al trabajo. «Estoy bien», respondí cortante. «¿Vas a volver o qué?» «No». Silencio. «¿Qué decís?» «Que no voy a volver. No mientras sigan tratándome como si fuera una carga. Y por cierto, el contrato del alquiler está a mi nombre. Tienen un mes para irse». Ahí explotó. «¿Cómo que nos echas? Esta también es mi casa. Carlos está sin trabajo. Y Mateo, ¿eh? ¿Lo vas a dejar en la calle?» «Yo no los estoy dejando en la calle, Lucía. Vos me sacaste de esa casa mucho antes. Solo estoy formalizando lo que ya hicieron». Y colgué. Mis manos temblaban, pero no era miedo. Era poder. Por primera vez en años tenía el control. Esa semana no pararon de llegar mensajes de Carlos. «Esto es una locura. Sos una egoísta. Todo el esfuerzo que hicimos por vos y ahora nos devolvés esto». De Lucía. «No puedo creer lo que estás haciendo. Mateo te adoraba. Vas a romperle el corazón». De números desconocidos. «Rosa, no seas cruel. Pensa en tu familia». Pero había uno que esperaba. Uno solo. El de Mateo. Y finalmente llegó. «Abuela». Mamá está muy enojada. Dice cosas feas de vos. Yo no entiendo. Pero yo sí quiero verte. ¿Puedo ir a tu casa? Ese mensaje me quebró, pero también me fortaleció, porque si había alguien por quien valía la pena seguir luchando, era por ese niño, mi nieto, el único que no me había soltado la mano. Con Elena empezamos a armar un plan. Ella me ofreció una habitación en su casa por el tiempo que necesitara. Incluso me acompañó a hablar con un abogado para revisar mis derechos, por si Lucía intentaba algo más. Mientras tanto, compré un cuaderno, uno nuevo, y empecé a escribir todo lo que había pasado, todo lo que me habían dicho, cada frase, cada herida. Lo necesitaba, porque una parte de mí todavía dudaba, todavía quería justificarla. Quería creer que mi hija solo estaba estresada, confundida, herida por la vida. Pero no. Hay palabras que no se dicen por accidente. A las 2 semanas, Lucía vino a buscarme. No me llamó. No pidió permiso. Apareció en la puerta de Elena como una tormenta. «Quiero hablar con vos», dijo sin saludar. «Decilo desde ahí», respondí. «No vas a entrar». Su cara se transformó.
Estaba acostumbrada a verme frágil, callada, pero esa Rosa ya no estaba. ¿Nos vas a dejar en la calle?, preguntó con un tono mezcla de furia y victimismo. «Sos mi madre, por Dios. Y vos sos mi hija. Pero hace mucho que dejaste de tratarme como tal. Vos también tuviste tus errores. Siempre te metías en todo. ¿Y eso justifica que me llames estorbo? Silencio. Mateo no tiene nada que ver», intentó. «Mateo merece algo mejor. Merece una madre que no use a su abuela como cajero automático. Merece la verdad». Lucía bajó la vista. Por un segundo, vi a mi niña, la que lloraba cuando se raspaba la rodilla, la que me decía «te amo» antes de dormir. Pero ese segundo pasó, y volvió la mujer fría. «Nos vamos a ir, pero esto no se va a quedar así», amenazó. «No, esto recién empieza». Mateo vino a visitarme al día siguiente. Elena lo recibió con un pastel de chocolate y jugo de naranja. Él sonrió, pero tenía los ojos tristes. Nos sentamos en el porche. Hacía calor. Los árboles parecían susurrar cosas que solo él entendía. «Abuela, ¿por qué mamá te trata así?», no supe qué responder. «A veces, las personas que amamos se olvidan de cómo se ama», le dije. «Pero eso no es culpa tuya». «Yo te quiero mucho», susurró, «y nunca te voy a tratar mal». Lo abracé fuerte y supe que todavía había algo puro en todo ese caos. Quedaban 2 semanas para que dejaran la casa. Yo pensaba que todo se calmaría, pero me equivoqué. Un día antes del plazo final, recibí una carta. Lucía me estaba demandando por desalojo improcedente. Sí, mi propia hija. Y ahí supe que ya no era una guerra silenciosa, era una batalla total. Nunca había puesto un pie en un juzgado. En mis 70 años, jamás imaginé que tendría que enfrentar a alguien frente a un juez. Y mucho menos que ese alguien fuera mi propia hija. Cuando abrí el sobre y leí la palabra demanda, sentí que algo se partía dentro de mí. No era solo tristeza, era humillación. Era el eco de todas las veces que me había callado por amor, de todos los «no pasa nada» que dije cuando me ignoraban, cuando me usaban, cuando me hacían sentir invisible. Esta vez pasaba, y mucho. Elena me abrazó tan fuerte que creí que iba a desarmarme, pero no lo hizo. Al contrario, me sostuvo. «Esto no te va a destruir, Rosa, te lo prometo». El abogado que me recomendó Elena era un hombre serio, de lentes gruesos y una calma desconcertante. Se llamaba Ignacio. Hablaba poco, pero escuchaba como nadie. Me leyó la demanda en silencio. Sus ojos no mostraron sorpresa, como si ya hubiese visto cientos de casos iguales. «No tienen fundamentos sólidos», dijo con tono neutro. «El contrato está a su nombre. Usted es la arrendataria legal. Tiene todo el derecho a dar por finalizado el alquiler. Lo que están intentando es presionarla emocionalmente para que retroceda». «¿Y si inventan cosas?», pregunté. «Lucía puede decir que la eché a la calle sin aviso, o que la maltraté. Tienen que probarlo, y no podrán. Si usted se mantiene firme, esto no irá a juicio. Están apostando a que usted se asuste». Me miró directo. «¿Está asustada?». Quise decir que no, pero mentirle a alguien que ve tu alma a través de los ojos es imposible. «Sí», admití en voz baja. Él asintió. «Está bien. Sentir miedo es humano. Lo importante es que no lo guíe. Usted ya empezó este camino. No se detenga ahora». La semana siguiente fue un calvario. Lucía no paraba de mandarme mensajes, pero ya no eran ruegos ni insultos. Ahora eran amenazas disfrazadas de ironía. «Gracias por mostrarme la clase de madre que fuiste siempre».
Cuando Mateo crezca, se va a acordar de quién lo abandonó. Dormí tranquila. Pronto te van a llegar más sorpresas. Pero no eran solo mensajes. Empezó a llamar a mis hermanas, a mis vecinas del barrio viejo, incluso a mi prima en 1900 Rosario. Les contaba su versión, que yo me había vuelto loca, que había echado a su familia a la calle por venganza, y algunas le creyeron. Una tarde recibí una llamada de Teresa, una amiga de la infancia. «Rosa, ¿qué pasó con Lucía? Me dijo que la echaste, que estás rara». «No estoy rara, Tere. Estoy cansada». «Pero... ¿vos? Siempre tan buena, tan... mamá». «Ser. Mamá no significa dejar que te pisen». Silencio. «Bueno, igual. Te llamaba para saber si necesitas algo». Pero su tono ya no era el mismo. Había duda. Había juicio. Colgué con el corazón apretado. Estaba sola. No sola de verdad. Elena estaba conmigo, Ignacio también. ¿Y Mateo? Bueno, Mateo era mi motor. Pero a nivel emocional, a nivel sangre, ya no quedaba nadie que me viera como yo era, solo como la villana del cuento que Lucía les había vendido. El día del primer encuentro de mediación, la vi llegar con Carlos. Él iba trajeado, como si eso le diera autoridad. Lucía tenía el maquillaje perfecto, una carpeta en la mano y la mirada fría. No saludó, no me miró. Se sentó al otro lado de la sala como si yo fuera una extraña. La mediadora era una mujer joven, de tono amable, pero mirada firme. «Vamos a intentar encontrar una solución sin llegar a juicio», dijo conciliadora. Lucía habló primero. «Mi madre nos desalojó sin motivo. Mi pareja está desempleada. Tenemos un hijo menor. Ella nos dejó en la calle por un capricho y ahora quiere hacerse la víctima». Quise gritar. Quise decirle que yo le había pagado años enteros de alquiler, que había renunciado a todo por ayudarla, que me había tragado desprecios por amor. Pero me contuve. Ignacio me tocó el brazo y me dio una mirada que decía: «Espera tu momento». Cuando fue mi turno, hablé. «No los estoy echando. Solo finalicé un contrato que estaba a mi nombre. Lo hice después de escuchar un audio donde mi hija me llamaba estorbo y decía que no soportaba verme la cara. Yo pagaba la luz, el gas, el techo. Y aún así, me trataban como si fuera una carga. Tomé una decisión para protegerme, para volver a tener paz». Silencio. Carlos se rió, irónico. «¿Un audio? ¿Eso es todo? ¿Una grabación fuera de contexto?» «Fue Mateo quien me la mostró», dije mirando a Lucía. Ahí supe que la había tocado. Su cara se desfiguró. No esperaba que yo lo dijera. No esperaba que usara su nombre. «No metas a mi hijo en esto», gritó perdiendo el control. «Él no está en esto. Está en medio. Y no pienso permitir que siga creciendo en una casa donde se pisotea a los abuelos». La mediadora pidió que nos calmáramos, pero la bomba ya estaba puesta. Ese día volví a casa con el alma agitada, pero también con algo distinto. Había hablado, me había defendido. Por primera vez, frente a todos, había dicho la verdad sin suavizarla. Mateo me mandó un dibujo. Era una casita con un sol enorme arriba, y dentro de la casa, 2 personas. Una bajita, con pelo blanco, y un niño con una camiseta azul. «Soy yo con vos, en tu nueva casa. Ya falta poco», decía el texto. Lloré. Lloré como hacía años no lloraba. Carlos empezó a venir a buscar a Mateo más seguido. Ya no lo dejaban quedarse tanto tiempo conmigo. Lo traían 1 hora, lo espiaban desde el auto, lo llamaban si se demoraba. Una tarde, mientras comíamos panqueques, me dijo algo que me heló la sangre. «Mamá dijo que no te hable tanto, que vos querés separarme de ellos».
¿Y vos qué pensás? Yo creo que vos me querés cuidar, pero también quiero que no se peleen más. Lo abracé fuerte. Él no tenía la culpa de nada, y sin embargo era quien más sufría. La fecha del desalojo voluntario se acercaba. Ignacio me había advertido que, si no se iban, tendría que iniciar un proceso legal más duro. Pero no hizo falta. Una mañana recibí un mensaje de Lucía. Nos vamos hoy. Gracias por nada. No dijo a dónde, no pidió ayuda, no explicó, solo se fueron. Fui a la casa más tarde, con Elena. Todo estaba vacío. La heladera desconectada, las habitaciones desordenadas, un par de cosas tiradas. Y en mi antigua habitación, sobre la cama, había una caja. Dentro estaban mis viejas fotos, cartas que le había escrito a Lucía cuando era chica, dibujos de Mateo y un sobre sin nombre. Lo abrí con manos temblorosas. Era una hoja con una sola frase escrita en tinta azul. No me busques más. Me senté en la cama, miré las paredes y entendí que el silencio que me rodeaba no era paz, era duelo. Mi hija me había dejado. Y esta vez no había vuelta atrás. Pasaron 3 semanas sin una sola palabra de Lucía. Ni una llamada, ni un mensaje, ni una indirecta en redes. Silencio. Y en ese silencio empecé a redescubrirme. Caminaba más. Me preparaba el café sin prisa. Volvía a leer, a escuchar música, bajito mientras cocinaba. Cosas pequeñas, pero que antes parecían imposibles entre gritos, llantos, discusiones y exigencias veladas. Pero cada noche, cuando apagaba la luz, la pregunta volvía. ¿Dónde están? ¿Están bien? ¿Mateo está comiendo? ¿Durmiendo? ¿Yendo a la escuela? Era una preocupación que no se va, porque, aunque el corazón esté herido, sigue latiendo por los suyos, y Mateo era mío. De otro modo, pero mío, Elena me proponía que viajáramos unos días, que fuéramos a visitar a su hermana en Bariloche, pero yo no podía, no sin saber qué había sido de ellos. Mi alma no encontraba descanso. Una tarde salí a hacer las compras. Iba distraída, el bolso colgado al hombro, y al doblar la esquina del almacén, lo vi. Carlos Todt salía de una pensión, cargaba una bolsa de supermercado y caminaba rápido, cabizbajo. Me escondí detrás de una columna. Lo seguí con la mirada. A unas cuadras, lo vi entrar a un edificio desvencijado. Era evidente, no estaban bien. Y entonces supe dónde estaban. Volver a casa se lo conté a Elena. Rosa, no es tu responsabilidad. Vos hiciste lo que tenías que hacer. Pero Mateo está ahí, con ellos. No puedo hacer como si no me importara. Sí te importa, pero también te tiene que importar vos. Silencio. Voy a averiguar si está yendo a la escuela. Le dije. Ignacio me ayudó. Hizo unas llamadas, movió contactos. 3 días después, me llamó. Está faltando mucho, pero no se ha dado aviso formal de baja. Lo están llevando de forma irregular. Quizás lo tienen con algún familiar durante el día. Esa noche soñé con Mateo. Estaba solo en una plaza, llorando. Yo no podía alcanzarlo. Algo me retenía. Me desperté con el corazón en la boca. Tenía que verlo. Fui a la pensión. No entré. Esperé afuera. 2 horas con una bufanda hasta la nariz y las manos congeladas. Y cuando ya pensaba que no aparecerían, ahí venían. Lucía caminaba apurada, con la cabeza gacha. Mateo iba a su lado, cargando una mochila enorme. Llevaba el mismo abrigo del invierno pasado. Estaba pálido. Me vio. Se detuvo. ¡Abu! Lucía lo agarró del brazo, tensa. «Vamos, Mateo. Quiero saludarla». Lucía giró sobre sus talones. Me clavó los ojos. «¿Qué haces acá?» «Vine a verte». «No me interesa. Ándate».
Solo quiero saber si Mateo está bien. ¿Ahora te importa? ¿Después de echarnos? No te eché. Te diste cuenta tarde de que una madre no es una sirvienta, y él no tiene por qué pagar por tus decisiones. Mateo me miraba, con ojos grandes, tristes. ¿Puedo ir con vos, abuela? Lucía lo apretó más. Fuerte. ¡No! ¡Vamos ya! Mateo bajó la cabeza. Y se fueron. No corrí detrás, no grité, no supliqué. Pero al llegar a casa, lloré como si me hubieran arrancado el alma. Los días siguientes fueron oscuros. Perdí el apetito. Me dolía la cabeza. Me sentía flotando en un pozo sin fondo. Hasta que una tarde, alguien tocó el timbre. Era una mujer que no conocía. Pelo, gris, ropa sencilla, mirada buena. ¿Sos Rosa? Sí, soy Norma. Trabajo en la pensión donde está tu hija. Me pidió que no te dijera nada, pero no puedo más. Me hizo pasar. Y allí, sentada en mi cocina, me contó todo. No tienen dinero. A veces no comen en todo el día. El nene está siempre encerrado. No va a la escuela. Carlos busca trabajo, pero no consigue nada fijo. Lucía no sale casi nunca. Está deprimida, muy mal. ¿Y Mateo? Ese chico necesita ayuda. Habla solo. Dibuja cosas tristes. Anoche me mostró una hoja donde escribió: «Quiero volver con mi abuela». Sentí un escalofrío. ¿Por qué me cuenta esto? Porque yo también soy abuela. Y no podría dormir tranquila sabiendo que usted está del otro lado, sin saber nada. Le agradecí como si me hubiese salvado la vida. Esa noche tomé una decisión. Al día siguiente fui a Desarrollo Social. Me entrevisté con una asistente. Le expliqué todo. Mostré documentos, fotos, grabaciones. Ellos activaron el protocolo. A las 48 horas un equipo fue a la pensión. Constataron la situación, tomaron declaraciones y Mateo fue derivado temporalmente conmigo. Lucía no se opuso, no dijo nada, solo firmó los papeles y se encerró. Yo lo recibí con el alma abierta. ¿Esto es por siempre?, me preguntó. Por ahora, respondí. Pero mientras estés acá, te prometo que vas a estar bien. Mateo floreció en menos de una semana. Volvió a la escuela. Empezó terapia. Jugaba, reía, dormía tranquilo. Cada tanto preguntaba por su mamá. Yo le respondía lo justo, que estaba descansando, que necesitaba tiempo, que lo amaba, aunque no lo supiera demostrar. Una tarde, mientras hacíamos una torta, juntos, me dijo algo que me dejó sin aliento. «Vos me das paz, abuela. Mamá me da miedo. Me quedé congelada». «¿Por qué te da miedo?» «Porque a veces llora y grita, y dice que se quiere morir. Y me dice que no le diga a nadie, que si la sacan de ahí se va a lastimar». Tuve que sentarme. Mi hija estaba peor de lo que imaginaba. Y yo no sabía cómo salvarla sin volver a hundirme con ella. Ignacio me sugirió iniciar un pedido formal de tenencia temporal de Mateo. Podés protegerlo, darle estabilidad. Y eso no impide que su madre reciba ayuda. Dudé. Me dolía pensar que eso podía alejar más a Lucía. Pero ya no se trataba de ella, se trataba de un niño. Iniciamos los trámites. Y el día de la primera audiencia, pasó algo que nadie esperaba. Lucía no fue sola. Entró con alguien que no veía hace más de 20 años. Mi exmarido. El hombre que me había dejado por otra cuando Lucía tenía 10 años. El padre ausente. El que nunca estuvo. El que había desaparecido sin dejar rastro. Ahora estaba ahí, a su lado, como si siempre hubiese sido parte de la historia. Lucía me miró con una mezcla de orgullo y rencor. Él no me miró, pero su presencia
Lo cambiaba todo. Y supe en ese momento que la pelea recién empezaba. Cuando Ignacio me llamó para comunicarme que la audiencia definitiva estaba programada para la semana siguiente, sentí que el aire me faltaba. La misma ciudad que siempre me había visto caminar con esperanza, ahora se presentaba como un escenario frío y hostil, donde cada paso era una batalla por la justicia que parecía escurrirse entre mis dedos. Sabía que aquel día no sería igual a ninguno anterior. Esta vez la lucha no era solo por mí ni por orgullo, sino por Mateo, mi nieto, el pequeño que llevaba años en medio de una tormenta que no había provocado, pero que lo consumía. Recuerdo el día de la audiencia como si fuera un trance. Me levanté antes del amanecer. Elegí una ropa sobria, casi una armadura negra que reflejaba la gravedad del momento. Mis manos temblaban bajo el peso de la responsabilidad. Al llegar al juzgado, la frialdad del lugar me envolvió. La sala estaba llena de rostros, muchos indiferentes, algunos curiosos, pero ninguno con el calor que yo necesitaba. Lucía entró, minutos después, con esa expresión impenetrable, la que siempre había usado para ocultar algo que nunca entendí bien. A su lado, Rubén, el hombre que se había ido de nuestras vidas hace tanto tiempo que casi parecía un fantasma, apareció con la altivez de quien piensa que el tiempo le dio la razón. No me miró, o tal vez lo hizo, pero su mirada era una mezcla extraña entre sorpresa y desprecio. Él, que me abandonó cuando todo era tormenta, reaparecía ahora como juez y verdugo. Ignacio, siempre firme, me tomó la mano y me susurró una promesa que me dio un hilo de fuerza. «No estás sola. Vamos a ganar esto, Rosa». La jueza abrió la audiencia y el abogado de Lucía empezó a exponer su versión, intentando pintar un cuadro de madre sacrificada, víctima de malentendidos, que luchaba contra la interferencia injusta de una abuela entrometida. Su discurso era un intento frío de manipular los hechos. Escuché cada palabra, cada acusación velada como puñaladas disfrazadas de verdad. Cuando llegó mi turno, sentí la presión como un peso inmenso en el pecho, pero abrí la boca y hablé con la verdad de quien ha visto el sufrimiento de cerca, de quien ha guardado silencio demasiado tiempo. Hablé de la fragilidad de Mateo, de las ausencias, de las mentiras que tejían una realidad que ponía en peligro a un niño inocente. Dije que Mateo necesitaba estabilidad, seguridad, amor, y que yo, que lo había criado a mi lado, podía ofrecerle un refugio verdadero. Rubén intervino poco. Sus palabras eran medidas, casi mecánicas. Decía apoyar a su hija, que confiaba en la justicia, pero yo sabía que su silencio gritaba más que cualquier argumento. Él era cómplice del abandono y de la desidia que había marcado esos años. Tras horas agotadoras, la jueza decidió suspender la audiencia para estudiar el caso. La tensión que se había acumulado en la sala se extendió hacia afuera, donde Lucía me lanzó una mirada llena de odio y desprecio, acompañada de una frase que todavía resuena en mi mente. «Esto no va a salvar a tu nieto, solo lo vas a alejar más». Quise responder, gritar, hacer que entendiera que estaba ahí para proteger a Mateo, pero el silencio me envolvió, porque sabía que las palabras no cambiarían su corazón endurecido. Esa noche la casa se volvió un santuario sombrío. Mateo dormía tranquilo, ajeno a la tormenta que se desataba en torno a él, pero en sus sueños intuía el peso del abandono. Tomé el teléfono y encontré un mensaje de Elena, mi amiga de toda la vida, que con pocas palabras logró darme un respiro. «Rosa, sé que es duro, pero no estás sola. Estamos contigo». Pero fue otro mensaje, inesperado y casi imposible de creer, el que cambió el rumbo de las cosas. Era un mensaje de Lucía. «Necesito hablar». Mi corazón se aceleró y respondí con cautela. «Dime cuándo y dónde». Quedamos en un café apartado.
lejos de miradas curiosas y de los rumores que nos habían rodeado durante tanto tiempo. Lucía estaba distinta. Su rostro reflejaba una mezcla de desesperación y vulnerabilidad que jamás había visto. Su voz era un susurro quebrado cuando empezó a hablar. Me confesó que se sentía atrapada, que no sabía cómo habíamos llegado a este punto de odio y distancia, que Mateo la odiaba, que le decía que no era su verdadera madre y que el dolor la estaba consumiendo. Sentí un puñal atravesar mi pecho, pero traté de ser fuerte. Le dije que entendía su dolor, pero que Mateo necesitaba estabilidad y amor verdadero, y que ella tenía que aceptar que en ese momento no podía cuidarlo sola. Ella rompió a llorar, y por primera vez vi a mi hija sin la coraza de orgullo y rabia, sino como una mujer rota, cansada y desesperada. Le prometí que no estaría sola, que buscaríamos ayuda juntas, para ella y para Mateo. Así comenzó un proceso lento y doloroso, pero real. Lucía empezó a acudir a terapias y grupos de apoyo para madres en crisis, y yo la acompañaba siempre que podía, sin juzgar, con el corazón abierto. Mateo empezó a mejorar, volvió a sonreír con más frecuencia, a confiar en la posibilidad de un futuro mejor. Pero no todo era esperanza y avance. Rubén reapareció con una fuerza inesperada, intentando recuperar un papel que nunca mereció, el de Salvador. Quería que Lucía y Mateo volvieran a vivir con él y su nueva familia, como si eso pudiera borrar años de abandono y dolor. Su presencia me llenó de miedo y desconfianza, porque sabía que detrás de su falso interés había una intención de control y manipulación. Un día, sin avisar, Rubén me confrontó en la calle con una voz que pretendía ser autoritaria. «Rosa, basta ya. No podés impedir que tu hija recupere a su hijo». Le respondí con firmeza que Mateo no era un objeto, sino un niño que merecía seguridad y amor, y que yo haría todo lo necesario para protegerlo. La pelea verbal fue dura, con palabras que dolían y recordaban heridas abiertas, pero en mi interior algo se fortalecía. Ya no era la mujer que una vez se dejó pisotear. Era una guerrera decidida a luchar por la justicia y la felicidad de Mateo. Sin embargo, el camino no era lineal. Un retroceso brutal ocurrió cuando Lucía desapareció una noche, sin responder, llamadas ni mensajes. El miedo me paralizó por un instante, pero salí en su búsqueda, llevando a Mateo conmigo. La encontré en el hospital, tras un intento de suicidio. Verla tan frágil y vulnerable me partió el alma, pero también me dio la certeza de que no podía rendirme, que ahora más que nunca debía ser fuerte por ambos. Pasaron meses de batallas diarias, de pequeñas victorias y grandes caídas, pero algo era claro. Mateo estaba seguro conmigo, lejos de las sombras del pasado. Yo ya no era la mujer que pagaba el techo para quienes la despreciaban. Había dejado atrás el miedo y la sumisión para convertirme en la abuela guerrera, implacable y llena de amor. En mi corazón sabía que el camino aún no terminaba, que vendrían más pruebas, más enfrentamientos. Pero también sabía que, esta vez, la historia sería diferente. Esta vez, yo iba a escribir el final. Desde aquel maldito día en el hospital, todo empezó a cambiar, pero no de la manera que uno espera cuando piensa en una recuperación. No, lo que vivíamos era una montaña rusa de emociones, una batalla interna donde cada pequeña victoria se mezclaba con nuevas heridas. Lucía, mi hija, la misma que durante años me había hecho sentir como un estorbo, comenzó a mostrar destellos de aquella mujer que recordaba de su infancia. Dulce, vulnerable y llena de miedo, atrapada en su propio laberinto de sufrimiento. Pero esa transformación no fue lineal ni sencilla. Cada paso adelante parecía arrastrarnos dos hacia atrás. Había momentos en los que la esperanza se abría paso como un rayo de sol en un cielo nublado, y otros en los que la oscuridad parecía devorarlo todo. Era un juego cruel que me desgarraba, pero sabía que no podía rendirme.
No ahora que Mateo, mi nieto, dependía de que alguien luchara por él. Mateo era el eje de nuestro mundo, el pequeño que había sufrido demasiado sin merecerlo. Su mirada me atravesaba el alma cada vez que me veía, con esos ojos grandes y llenos de miedo, pero también de una resiliencia sorprendente para su corta edad. Su silencio a veces era más elocuente que cualquier palabra. Me pedía protección sin saber cómo hacerlo. Sentía que era mi responsabilidad no solo protegerlo, sino también darle un futuro donde el miedo no fuera el protagonista. Así que empecé a moverme. Consulté a una abogada especializada en custodia infantil, alguien con experiencia que entendía que no era solo una cuestión legal, sino una batalla emocional que involucraba vidas. Ignacio, mi amigo y confidente, me acompañó en todo momento. Él fue un pilar fundamental, escuchándome, apoyándome y ayudándome a no perder la cabeza cuando las cosas parecían insostenibles. Pero no todo era tan sencillo. Rubén, el padre abusivo y manipulador, no estaba dispuesto a ceder ni un milímetro. Su obsesión por controlar a Lucía y a Mateo se intensificó. Una vez apareció en mi casa sin avisar, con esa sonrisa falsa que siempre me ponía la piel de gallina. «Estoy aquí para ayudar, Rosa», dijo con voz dulce, pero yo sabía que era solo una máscara para esconder su verdadera intención: seguir manipulándonos. No dudé en enfrentarme a él. «No hay ayuda donde hay abuso, Rubén. Mateo no volverá a ser parte de tu juego», le dije con firmeza, mirando directo a sus ojos. Pude ver la ira crecer en ellos, pero no dijo nada más. Su silencio era una amenaza más peligrosa que cualquier palabra. Sentí ese frío recorrer mi espalda, pero no me dejé intimidar. Lucía, por su parte, empezó a asistir a terapia con más constancia, y eso nos dio un poco de esperanza. Pero las recaídas eran frecuentes, y cada discusión que teníamos parecía llevarnos de vuelta al abismo. Recuerdo una noche especialmente difícil. Lucía estaba sentada en la sala, con la cabeza entre las manos, llorando silenciosamente. Se volvió hacia mí y dijo: «Mamá, siento que todo está perdido. Esta depresión es una prisión sin salida». La abracé fuerte, tratando de transmitirle la fuerza que a veces ni yo misma sentía. Fue en ese momento cuando comprendí que mi papel iba mucho más allá de ser solo la abuela protectora. Debía ser también el ancla, el sostén que la mantuviera a flote cuando el peso de la vida la arrastrara hacia abajo. Decidí entonces acercarme a mis otros hijos, con quienes había mantenido cierta distancia por miedo a que tomaran partido en contra mía. Sabía que necesitábamos un frente unido para proteger a Mateo. Fue una conversación dura, llena de lágrimas y palabras que cortaban como cuchillos, pero sentí que era necesario. Les conté todo: el abuso, el rechazo, el audio que Mateo me mostró donde Lucía me llamaba estorbo. No fue fácil escuchar el silencio incómodo o las miradas esquivas, pero algunos comenzaron a entender. Con paciencia y mucha voluntad, logramos que algunos de ellos empezaran a acercarse, a escuchar sin juzgar, a brindar apoyo real. Eso me dio fuerzas renovadas. Comprendí que la verdadera familia no siempre está definida por la sangre, sino por quienes eligen quedarse cuando todo se derrumba. Pero Rubén no se detuvo. Encontró nuevas maneras de interferir en nuestras vidas. Comenzó a enviar mensajes anónimos, a tratar de sembrar dudas en Lucía y en mí, a intentar sabotear nuestra estabilidad. Recuerdo una noche cuando encontré un sobre tirado frente a la puerta de casa. Dentro había fotos manipuladas, mensajes amenazantes que me decían que dejara de meter la nariz donde no debía. Esa noche fue una de las más largas y frías que he vivido. No pude dormir, pensando en Mateo, en Lucía, en todo lo que habíamos pasado y en lo que aún nos esperaba. Pero en lugar de sentir miedo, sentí que debía responder con más fuerza. Llamé a Ignacio y le conté lo sucedido. Juntos trazamos un plan para aumentar la seguridad en la casa y preparar acciones legales contra Rubén.
Una tarde, mientras Mateo jugaba en el parque cercano, Lucía y yo discutíamos sobre cómo protegernos mejor. De repente, él corrió hacia mí, con esa sonrisa pura que me atravesó el alma, y me dijo: «Abuela, gracias por no rendirte». Esas palabras se quedaron grabadas en mi corazón. Eran un recordatorio de por qué estaba luchando, de que todo ese dolor y sacrificio tenían un propósito. Decidí organizar una reunión con un trabajador social y el terapeuta de Lucía para crear un plan de apoyo integral. Quería que Lucía no solo sobreviviera, sino que realmente pudiera reconstruir su vida y que Mateo tuviera la infancia que merecía, lejos del miedo y la violencia. Sin embargo, la tensión alcanzó su punto máximo cuando, en una audiencia, para revisar la custodia, Rubén presentó documentos falsificados con la intención de desacreditar a Lucía y a mí. Era su último intento desesperado por recuperar el control, por volver a ser el centro de nuestras vidas. Frente a la jueza, con toda la evidencia en nuestras manos y el respaldo de los profesionales que acompañaban a Lucía, logramos desmontar esa mentira. Por primera vez en años, sentí que la justicia empezaba a inclinarse a nuestro favor, que la balanza se equilibraba después de tanto peso sobre nuestros hombros. Al salir de la corte, Lucía me tomó la mano, con lágrimas en los ojos, y dijo: «No sé cómo agradecerte, mamá. Sin ti habría perdido todo». Fue en ese momento cuando comprendí que todo el dolor, cada herida, había valido la pena. La familia que pensé que había perdido había renacido en la fuerza de nuestro amor y nuestra resiliencia. Ahora, con Mateo más seguro que nunca, y Lucía, en el camino de la recuperación, sentía que el futuro, aunque incierto, era una página en blanco que estábamos escribiendo juntas, con coraje y esperanza. Sabía que la batalla aún no había terminado, pero también que ya no estábamos solas. Después de la audiencia, cuando el juez finalmente leyó la sentencia, sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Era una mezcla de alivio y un vacío que nunca antes había conocido. Rubén había sido condenado por violencia familiar y amenazas, pero en mi interior algo no terminaba de cerrarse. Sabía que, aunque la justicia había hablado, la verdadera batalla estaba lejos de terminar. Aquella sentencia era solo un papel, un símbolo, pero la cicatriz que Rubén había dejado en mi alma y en la de mis hijos seguiría viva por mucho tiempo. La noche siguiente fue la más larga de mi vida. No podía dormir. Los recuerdos y los temores me asaltaban sin piedad. Escuchaba cada ruido. Cada sombra parecía tomar la forma de Rubén. El mensaje anónimo que recibí días antes seguía dándome vueltas en la cabeza. Si sigues adelante, no volverás a ver a Mateo ni a Lucía. Ese simple mensaje era una amenaza que calaba hasta los huesos. ¿Podría realmente perder a mis nietos? ¿A mis hijos? ¿Después de todo lo que había sacrificado por ellos? Ignacio, mi hermano, y el pilar que me sostuvo durante todo este infierno, se quedó conmigo aquella noche. Nos sentamos en la sala, con las luces tenues, y él me habló con la calma y la certeza que necesitaba. «No dejaré que te hagan daño, Fada. Esto no termina aquí. Vamos a luchar hasta que puedas vivir en paz». Sus palabras eran como un bálsamo, pero también un recordatorio de que el camino sería duro y largo. Con el paso de los días, la agresividad de Rubén se volvió más desesperada. Intentó contactarme a través de mensajes, llamadas, incluso llegó a aparecer en el vecindario donde vivíamos, tratando de intimidar a mi familia y a mí. Pero esta vez estaba preparada. Ignacio instaló cámaras de seguridad en toda la casa. Contratamos un sistema de alarma que respondía al instante y mantuvimos contacto constante con la policía local. No estaba dispuesta a que el miedo volviera a gobernar nuestras vidas. Lucía, mi hija, cambió.
Esa niña asustada que durante años había soportado humillaciones y desprecios, ahora mostraba una fuerza nueva, un carácter férreo que me llenaba de orgullo. Recuerdo una tarde en que, sentadas en la cocina, me miró directamente a los ojos y me dijo: «Mamá, gracias por no rendirte, gracias por protegernos. Prometo que, aunque él quiera destruirnos, no podrá». Esas palabras me hicieron llorar, pero también reafirmaron que juntas éramos invencibles. Una madrugada, cuando todo parecía calmo, escuchamos un ruido fuerte en la puerta principal. La alarma empezó a sonar y las luces exteriores se encendieron automáticamente. Ignacio y yo corrimos hacia la entrada y a los pocos minutos llegó la policía. Rubén estaba allí, con la mirada descontrolada, intentando entrar a la fuerza. Fue detenido de inmediato y llevado lejos. Verlo esposado, sin su aire de superioridad, fue un momento que nunca olvidaré. Fue la confirmación de que habíamos establecido un límite claro. No toleraríamos más abusos. El juicio fue un proceso agotador. Tuvimos que revivir cada insulto, cada amenaza, cada momento en que sentí que era invisible para mi propia familia. Pero esta vez teníamos la verdad de nuestro lado. Lucía y yo dimos nuestro testimonio con voz firme, a pesar de las lágrimas que brotaban al recordar el dolor. Los abogados presentaron pruebas contundentes y finalmente la justicia nos escuchó y nos dio la razón. Rubén fue condenado a prisión y obligado a mantenerse alejado. Con esa carga menos, decidí que ya no podía seguir viviendo en la casa que tanto dolor me había dado. Con la ayuda de Ignacio y algunos amigos, encontré una pequeña casa en un barrio tranquilo. No era lujosa, pero tenía algo que la anterior no: seguridad, paz y la promesa de un nuevo comienzo. Los primeros meses fueron difíciles. La tristeza y el miedo no desaparecieron de un día para otro, pero cada abrazo de Mateo y cada sonrisa de Lucía me daban fuerzas para seguir adelante. Una tarde de verano, mientras jugaba con Mateo en el jardín, me dijo con su inocencia típica: «Abuela, esta casa es feliz. Aquí no hay miedo». Esas palabras me atravesaron el alma. Comprendí que no solo había cambiado de domicilio, sino que había construido un refugio para mis seres queridos, un espacio donde el amor y la seguridad podían crecer. Ahora, mirando hacia atrás, puedo decir que esa experiencia me cambió, para siempre. Aprendí que ser madre y abuela no significa aceptar humillaciones ni abusos, que el amor no debe doler ni causar miedo, que tenemos derecho a defendernos, a alzar la voz y a luchar por un futuro mejor. Rubén intentó reducirme a un estorbo, pero no logró borrar la mujer fuerte que había dentro de mí. Sé que la cicatriz de esos años no desaparecerá completamente, pero también sé que cada día que pasa me hago más fuerte. Ya no soy la mujer sumisa y callada que él quería. Soy una guerrera que se levantó del suelo, que enfrentó el odio y la traición, y que decidió escribir su propia historia. Mi historia no es solo mía. Es la de muchas mujeres que sufren en silencio, que temen el rechazo y la violencia, pero que tienen el poder de cambiar su destino. A ellas les digo: no están solas. Busquen ayuda. Confíen en quienes las apoyan y crean en su propia fuerza, porque dentro de cada una hay una luz que puede romper la oscuridad más profunda. Hoy puedo decir con orgullo que soy libre, libre del miedo, del abuso y de la mentira, libre para ser la abuela cariñosa, la madre protectora y la mujer valiente que siempre quise ser. Y aunque sé que el camino de la sanación es largo, lo transito con la certeza de que merezco felicidad y respeto. Esta es mi verdad. La historia de cómo un audio reveló la crueldad escondida en las palabras de mi hija y de cómo esa misma verdad me impulsó a luchar, a proteger a mi familia
y a reconstruirnos desde las cenizas. Porque aunque alguien nos llame estorbo, nadie tiene el derecho de quitarnos nuestra dignidad ni nuestro amor. Al final, lo que queda es eso, la fuerza para levantarse, la voluntad para seguir y la esperanza de un futuro donde el respeto y la paz sean la base de nuestras vidas. Y esa fuerza, ese amor, es lo que hoy comparto con ustedes. Nunca más seré un estorbo. Soy el refugio, la voz y la luz para mi familia. Y con esa verdad en el corazón, sigo adelante, firme y libre, escribiendo el final que merezco. El silencio que siguió a aquella tormenta fue ensordecedor. Después de años cargando con un peso invisible, un maltrato disfrazado de ayuda y una traición que caló hondo en mi alma, por fin pude escuchar mi propia voz. Esa voz que había quedado sepultada bajo la culpa, la esperanza rota y la decepción constante. Hoy, después de tanto tiempo, puedo contar esta historia sin que el dolor me nuble el juicio, pero con la misma sinceridad y emoción que viví cada instante. Recuerdo con claridad el momento exacto en que todo cambió. Fue cuando Mateo, mi nieto, el niño que siempre vi como un rayo de luz en medio de mi oscuridad, me mostró aquel audio. La voz de mi hija Lucía retumbó en mis oídos con palabras que jamás imaginé escuchar. No soporto ver la cara de ella todos los días. Esa frase se clavó en mi pecho como un puñal helado. ¿Cómo podía alguien a quien tanto amé, alguien a quien intenté sostener a pesar de todo, sentirme como un estorbo? ¿Cómo podía yo seguir pagando su techo, la luz, el alquiler, y que al mismo tiempo esa hija me hiriera con semejante desprecio? La confusión fue mi primera reacción. Quería entender, pero sobre todo necesitaba comprender cómo había llegado a ese punto sin darme cuenta. ¿Cuándo se perdió ese cariño que creí inquebrantable? Pensaba en todas las veces que hice sacrificios, en cada vez que me privé de algo para que ellos no faltaran de nada. ¿Para qué? ¿Para ser una sombra? ¿En su casa? ¿Una presencia incómoda que debía soportar? Pero la verdad, aunque dolorosa, me golpeó con fuerza. No estaba sola en ese sufrimiento. Lucía no solo estaba herida, también estaba atrapada en un ciclo de rencores y resentimientos que nos llevó a ese abismo emocional. Y Mateo, con su inocencia, terminó siendo un mensajero involuntario de una guerra que no le pertenecía. A partir de ese instante, supe que no podía seguir así, que debía romper con ese patrón tóxico que nos estaba destruyendo a todos. Fue entonces cuando apareció Ignacio, mi amigo de años, mi confidente, mi apoyo incondicional. Él me ayudó a ver más allá del caos, a encontrar la fuerza que creía perdida y a planificar una salida digna, sin miedo, sin falsas esperanzas. La decisión no fue fácil. Despedirme de una parte de mi familia, aunque dañina, era como perder un pedazo de mi identidad. Pero entendí que amarse a uno mismo es también protegerse. No podía seguir sacrificándome en un fuego que solo quemaba mi alma. Con el apoyo de Ignacio, comencé a trazar un nuevo camino. Buscamos un lugar donde pudiera vivir tranquila, donde las facturas estuvieran a mi nombre y donde no tuviera que soportar el desprecio disfrazado de indiferencia. Recuerdo las noches en vela, el miedo al futuro y la incertidumbre, pero también la sensación de libertad que iba creciendo poco a poco. La independencia económica fue un paso crucial, pero más importante fue la independencia emocional. Aprendí a decir no, a poner límites claros y a reconocer que merezco respeto, dignidad y amor genuino. Con el tiempo, y gracias a la terapia y el diálogo, la relación con Lucía comenzó a sanar. No fue inmediato ni perfecto, pero el simple hecho de poder mirarnos a los ojos sin miedo ni reproches fue un regalo invaluable.
Mateo también encontró en mí un refugio, un lugar seguro donde puede ser un niño, sin miedo a los conflictos que alguna vez nos envolvieron. Este epílogo no es solo el cierre de un capítulo doloroso, sino el comienzo de un nuevo relato, uno donde la resiliencia, la fortaleza y la esperanza son protagonistas. Quiero que quienes escuchen mi historia sepan que, aunque la oscuridad parezca infinita, siempre hay una luz al final del túnel. Que no están solos, que pedir ayuda es un acto de valentía y que el amor propio es la base para reconstruir cualquier relación dañada. Mi consejo a todas las personas que atraviesan situaciones similares es: no se conformen con migajas de cariño, ni soporten humillaciones disfrazadas de familia. Ustedes merecen paz, respeto y felicidad. Y si hoy están atrapados en una situación como la mía, recuerden que la salida está en sus manos. No teman dar el primer paso, porque al final no se trata de qué tan fuerte es la tormenta, sino de cuánto resistimos y cómo nos levantamos después de cada caída. Yo elegí levantarme. Elegí vivir con dignidad. Elegí ser libre. Y tú también puedes hacerlo. Gracias por permitirme compartir mi verdad. Gracias por escuchar esta historia. Y sobre todo, gracias por creer que, aunque alguien nos llame estorbo, nadie tiene el poder de apagar nuestra luz.